Hola, buenos días a todos compañeros, o tardes, noches. Vamos a continuar en este video con el tema de modulación en AM todavía. En el video pasado vimos una técnica de modulación que se llamaba doble banda lateral con portada suprimida. En este video vamos a ver un nuevo esquema de modulación parecido al que vimos en el video pasado. En el esquema del video pasado, doble banda lateral de portada suprimida, vimos que este tenía un pequeño inconveniente, por llamarlo de alguna manera, cuando yo lo demodulaba. Y era que para poder extraer la señal mensaje, el oscilador local de mi aparato receptor tenía que estar sincronizado completamente con la señal que me estaba llegando. Tenía que estar exactamente a la misma frecuencia y con la misma fase, y que si no es así podrían llegar a ocurrir diversos un desvanecimiento total incluso de mi señal mensaje. Obviamente, si estos desvanecimientos sean pequeños, más bien si estos errores de fase y de frecuencia son pequeños, pues realmente a lo mejor son soportables, dependiendo, porque una de las características del oído humano es que no es tan susceptible quizás a estos cambios, y por ende pueden llegar a ser tolerables. Pero bueno, en este otro esquema que vamos a ver hoy, se trata de solventar este problema aplicando algo que se llama una gran portadora, que nos va a llevar a un esquema donde el receptor puede ser más sencillo, o va a ser más sencillo. Bueno, este esquema se llama igual modulación de amplitud, pero de gran portadora. ¿Por qué gran portadora? Ahorita lo vamos a ver. Supóngase que la información portadora se incorpora como parte de la señal transmitida. En el esquema anterior decíamos que la portadora desaparecía. No veíamos información de portadora, no veíamos el pulso de la portadora ahí en nuestra información que era transmitida. Aquí sí va a ser, bueno, supongamos que lo vamos ahora a incorporar a mi señal transmitida y en el mismo ancho espectral de la señal deseada. Además, la amplitud de este término portador es mayor que cualquier otra porción de la densidad espectral de la señal. Si se agrega esta portadora, la respuesta de baja frecuencia del sistema se deteriorará. Pero, como sabemos, bueno, ya se los he mencionado, si no se lo verán en acústica, se supone que la respuesta del oído humano es de 20 Hz aproximadamente a 20 kHz. Y dependiendo de la edad, luego se llegan a perder ciertas frecuencias. Es decir, no hay necesidad de las bajas frecuencias, por ejemplo, de 0 a 20, pues no las oímos. No hay mucho problema si se pierde eso. A fin de cuentas, no, si es para voz, no va a haber mayor problema. Ok, para algunas señales como las de audio, que era lo que les decía, no se necesita una respuesta de frecuencia cero, porque no la oímos. No somos capaces de detectar una frecuencia de 0 Hz. Entonces, para sistemas que no requieren respuesta en frecuencia cero, se puede sustituir un término portador grande en omega C. En ese valor vamos a tener nuestra portadora. Este esquema de modulación se designará como doble banda lateral con gran portadora. Tiene más o menos la misma nomenclatura, solamente cambió estas últimas letras, o más bien esta. En el otro era SC por portadora suprimida, aquí es Large Carrier, portadora grande. Ok, en inglés, Double Sideband Large Carrier. Este método se conoce comúnmente como AM. ¿Por qué? Porque es el método que las radiodifusoras de AM en la banda desde los 550 kHz hasta los 1500 kHz transmiten comercialmente. Son las que ustedes, si tienen todavía radios AM, pueden detectar con su pequeño radiecito. Por eso es que se conoce comúnmente como AM. Tiene la gran ventaja de que con detectores simples, receptores simples, puedo llegar a captar la señal, que no necesitan estar sincronizados con la estación transmisora. Ahorita vamos a ver por qué es eso. Como tal, muchas veces este esquema de emulación simplemente entonces le llamamos AM, así a secas, porque es el que usan todas las radiodifusoras. Ok, bueno. La señal modulada de una señal DSB-LC puede describirse de manera matemática con la simple adición de un término portador A coseno de omega C por T a una señal DSB-SC. Es decir, recuerdan, nuestra señal AM
Era esto, la señal de mensaje multiplicada por una señal coseno omega c de t. Hasta aquí tengo mi señal DSB-SC, hasta este punto. Pero para que sea gran portadora le voy a agregar otro término. La misma señal coseno omega c en función de t. Bueno, quizás el paréntesis era hasta acá, perdón. Pero bueno, entonces le estoy agregando este nuevo término con un valor, obviamente una amplitud A de esta señal coseno. Tengo esta nueva señal, ok. Para obtener la densidad espectral de esta señal, pues lo que hago es sacar la transformada de Fourier. La transformada de Fourier de esta señal es esta, phi mayúscula de AM, es en función de omega. Es esa función, esta señal, pero ahora ya no está centrada en omega 0, sino que está centrada en menos omega c y más omega c. Pero vean, hasta aquí concuerda con lo que se vio en el video pasado. Pero ahora, debido a este nuevo término, es que se agregan estos dos nuevos términos aquí a la transformada de Fourier. Son dos impulsos unitarios ubicados en omega c y menos omega c, ambos con amplitud pi por a, ¿ok? Esta densidad es igual a la de la señal DSB-SC con la adición de los impulsos en omega c, es decir, esta es igual hasta aquí, pero con la adición de estos pulsos. Ese es el cambio que vamos a ver. Bueno, lo que tengo aquí, tengo mi señal, mi mensaje, cuya densidad espectral, es decir, si la saco transformada de Fourier, la magnitud de la transformada de Fourier, me da esto que tengo aquí. La modulo, la multiplico por una señal coseno omega c de t y tengo esta señal que tengo yo aquí. La azulita, esta azul, no la clara, la azul de fuerte, la que vería yo en un osciloscopio. Esta, le saco su transformada de Fourier y tengo esta. Es esta misma densidad espectral, pero recorrida en omega c, ¿ok? Simplemente deja de estar aquí en el centro y se recorre omega c, donde omega c es 2pi, la frecuencia que tengo yo aquí, ¿ok? Bueno, entonces estoy simplemente explicando los términos de la ecuación. Tengo mi portadora, mi señal coseno. Mi señal coseno es una señal como esta. Su transformada de Fourier son dos impulsos unitarios ubicados en menos omega c y omega c de amplitud pi por a. Es la transformada de Fourier de esto que yo tengo aquí. Entonces, la señal DSB, LC, con gran portadora, es esta que tengo aquí. La señal FT más un coseno de omega c es esta que yo tengo aquí. Y esta es la envolvente y esta es mi señal modulada, la que vería con un osciloscopio. Es decir, es esta misma señal. Y cuyos transformada de Fourier es esta. Es los mismos espectros, se han recorrido, pero ahora aparecen estos términos de los impulsos unitarios. Vienen de esta expresión. O sea, tengo los espectros ubicados en menos omega c y más omega c a un medio. Y los impulsos unitarios ubicados en el centro omega c. Es esto. Y estos impulsos hacen que mi señal ya sea como esta y no sea como esta. Este es el caso DSB, doble lateral, doble banda lateral con portadora suprimida. Y esta es con gran portadora. Es la pequeña gran diferencia que va a haber. Y ahorita vamos a ver la ventaja de tener esto por sobre esto. Ventaja y también va a tener su pequeña desventaja, como todo. Ok. La señal AM de SBLC viene dada, como ya les dije, por esto. La señal multiplicada por un coseno más un coseno, ¿ok? La cual puede entonces describirse de esta forma. Simplemente estoy factorizando. Con respecto a la de acá arriba, estoy factorizando esta señal. Entonces, la señal AM puede considerarse como una señal portadora coseno cuya amplitud está dada por la cantidad A, la amplitud de la portadora, el pico de la portadora, más la función ft, el valor que tenga la función en ese instante de tiempo. Si A es lo bastante grande, la envolvente de la señal modulada será proporcional a f de t. En este caso, la demodulación se reduce a la detección de la envolvente de una señal senoidal. No depende de la fase exacta o la frecuencia de esta. ¿Cómo va a ser este proceso? Va a ser de la siguiente manera. Si A no es lo bastante grande, la envolvente de QAM no siempre será proporcional a FM y no podremos tener una demodulación adecuada. Ahorita vamos a ver estos casos. Tengo nuevamente mi señal mensaje, es esta que tengo yo aquí. La modulo mediante mi señal de gran portadora DSB-SC. Y entonces tengo algo como esto.
Si el término A, ¿cuál es el término A? Es este, recuerden, la amplitud de aquí, del coseno, ¿ok? Ese es mi término, bueno, el término A. Si el término A es mayor que el mínimo, que el valor absoluto del mínimo que tenga mi señal f de t, entonces voy a tener algo como esto. Y puedo detectar únicamente la envolvente con un circuito sencillo mediante un capacitor, que ya ustedes verán en sus clases de electrónica. Es la misma señal, pero con un componente de DC, que también puedo llegar a eliminarlo con su componente de DC. Vean, es exactamente la misma. Pero, ¿qué va a ocurrir si no se cumple esa condición que tenemos ahí? Si no se cumple esa condición, si A es menor que el mínimo de f de t, voy a tener algo como esto. Quizás no se me demodule de la manera correcta. Y al momento de extraer simplemente la envolvente, voy a tener algo así, que no se parece mucho a la señal mensaje. Voy a tener distorsión ahí. Entonces la amplitud de A de la portadora debe hacerse lo bastante grande para que A más f de t sea mayor o igual a 0 en todo instante. Es decir, que cumpla con esta expresión que tengo yo aquí. ¿Ok? Porque si no, no va a ser posible de modularla. Bueno, si esta ecuación no se satisface, f de t no puede ser recobrada por el simple proceso de detección de envolvente. Es decir, un circuito simple nada más. Sin embargo, la detección síncrona, un circuito más complejo en el cual sí está sincronizado como en el esquema del video anterior, sí demodulará de forma correcta una señal que no cumpla con estas características. Pero les repito, la característica principal de este esquema de emulación es que no necesitaría yo en mi receptor que cumplir esto, sino que simplemente con un circuito un poco más sencillo, porque un circuito que no esté sincronizado va a ser más sencillo en toda la electrónica que va a tener que uno que nada más va a detectar la envolvente. Bueno, el de la envolvente es el más sencillo. Si se considera ahora el caso especial de un tono senoidal de frecuencia simple, como el que tengo aquí, ahora voy a modular con una señal que sea coseno, simplemente como un ejemplo, cuya frecuencia es omega m. Como señal moduladora, las magnitudes relativas de la banda lateral y la porción portadora de la señal son variables. Se define un factor de escala dimensional, factor m, para controlar la relación entre las bandas laterales y la portadora. Este factor m es la amplitud pico que tendría en una señal DSB de portadora suprimida entre la amplitud pico de la portadora, que le voy a meter en mi esquema de este video. Bueno, de manera que tendría yo algo como si una señal QAM la puedo reescribir de esta manera. Puedo utilizar un poquito de álgebra y vamos a ver cada una de las componentes otra vez. Esta es mi señal coseno, que es la señal mensaje que estoy utilizando en este momento a una frecuencia omega m. Esta es mi señal moduladora, es mi señal portadora, perdón, con una frecuencia omega c con una amplitud a. Y esta es mi señal moduladora en un esquema DSB de portadora suprimida que tendría yo de esta manera. ¿Qué pasa si esta m es mayor a 1? Si esta m es mayor a 1, quiere decir que la amplitud pico es más grande que la amplitud de la portadora. Ocurre que tengo una modulación como esta, y no me sería posible recobrar la señal original, que es mi señal coseno, en este caso. ¿Qué pasa si m es igual a 1? Si m es igual a 1, entonces la amplitud pico de la DSB es igual a la amplitud pico de la portadora y apenas sí podría llegar a recuperarla, porque vean, ya aquí tengo el coseno con pura detección de envolvente. Nada más detecto la envolvente que tengo aquí y ya tengo mi señal coseno. Si el m es menor o igual que 1, es decir, este valor es más pequeño que la amplitud pico, entonces más grande, entonces ya sin mayor problema puedo extraer mi envolvente. Los máximos de la señal son 1 más MA y los mínimos para M igual a 1 son 1 menos MA. Son los máximos y los mínimos con estos valores que ahorita van a servir. Entonces, cuando M sea menor o igual a 1, los valores picos de la portadora modulada determinarán una señal envolvente proporcional al tono modulador coseno omega t. A menudo es conveniente definir un porcentaje de modulación para una señal de DSB-LC con modulación senoidal.
vamos a ver ese porcentaje de modulación, que simplemente es la magnitud máxima menos la magnitud mínima entre la magnitud máxima menos la magnitud mínima multiplicada por 100. En términos de los valores de m, que es lo que vimos aquí hace ratito, cómo son los valores de m, lo puedo expresar de esta manera y después de un poquito de álgebra simplemente me va a llevar el factor m entre 100. Recordando siempre que el factor m es la amplitud pico de SBCC entre la amplitud pico de la portadora. Ok. El parámetro m que controla las proporciones relativas entre la banda lateral y la portadora se llama índice de modulación de la señal AM. ¿Ok? Para que ocurra una detección de la envolvente sin fuerte distorsión, hace falta que m sea menor o igual a 1, como lo vimos en los esquemas anteriores, es decir, en estos casos. Para estos casos sí tendría una buena detección. Si m es mayor o igual a 1, tendría algo, mayor a 1, tendría algo como esto y no podría ser detectada. Entonces, se dice que la señal, si m es mayor o igual a 1, se dice que la señal está sobremodulada. En este caso, esta señal está sobremodulada. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos a ver cuál es el pequeño inconveniente que va a tener este esquema de modulación. Este esquema de modulación, como les digo, me permite tener en el lado receptor un circuito más sencillo para demodular la señal. Un circuito que lo único que tiene que hacer es detectar la envolvente. Y ya. Pero va a tener un costo en la energía que va a ser transmitida. Bueno, en las señales de AM, el término portador no contiene información alguna sobre la señal moduladora. Simplemente es una portadora. No maneja nada de información. No estoy cambiando ninguna de sus características para que envíe información. Por lo tanto, la potencia empleada en la portadora, entre comillas, se desperdicia, ¿no? Entre comillas para mí, para cualquier transferencia de información. En general, una señal AM puede describirse por medio, repito, de esta expresión que ya venimos manejando, la señal multiplicada por el coseno más la portadora que tenemos aquí. Para una carga de 1 ohm, la potencia promedio total está dada por el valor cuadrático medio de esta expresión, que es esta que tengo aquí. El valor cuadrático medio de esta es la función elevada al cuadrado y le saco su esperanza y voy a tener todo esto que tengo aquí. Bueno, entonces, si suponemos que f de t varía lentamente con relación a coseno omega c de t y que el valor promedio de f de t es 0, entonces queda, esta expresión se reduce un poquito más, y en donde todavía podemos reducirla a simplemente a cuadrada entre 2, entre f cuadrada entre 2, bueno, el valor promedio entre 2. Por lo tanto, la potencia total puede expresarse como la suma de la potencia portadora, que es esto, y de una banda lateral, que es esto que tengo aquí, o visto de esta manera, la potencia total es la suma de la portadora, la potencia de la portadora, que es de esta manera, potencia promedio de la portadora, y la potencia promedio de una de las bandas lateral. Potencia de la portadora, potencia de una banda lateral. Ok. La fracción de la potencia total contenida en las bandas laterales, vamos a denominarla mu, está dada por mu es igual a la potencia de la banda lateral entre la potencia de total que estoy transmitiendo, visto de forma matemática, pues es la potencia de la banda lateral, que simplemente es elevarla al cuadrado y le saco su promedio, más a cuadrada, más esa misma señal entre más la por energía de la portada. Volviendo al caso de que ft es una señal senoidal, entonces tenemos esto que tenemos aquí, una señal senoidal. Si f de t es una señal senoidal, con un poquito de álgebra, y entonces tenemos que la potencia portadora es igual a 1 medio de a cuadrada, 1 medio por 1 medio de m por a cuadrada. Ahorita revisan la matemática para que vean de dónde salen esos medios. Bueno, entonces mu en términos de m, es decir, índice de modulación, puede ser expresada de esta manera. Como m es menor o igual a 1 para poder tener una buena detección de la envolvente, de esta expresión se ve que la eficiencia máxima, la eficiencia de transmisión, ustedes reemplazan aquí 1, va a ser de un sistema AMDLSB de portadora, de la gran portada, es cuando mucho de 33%. Es decir, de toda la energía que yo estoy utilizando para transmitirme señal, solamente en lo mejor de los casos, el 33% de esa se refiere a información. Lo demás es portador.
En las mejores condiciones, es decir, M igual a 1, el 67% de la potencia total se consume en la portadora y representa potencia desperdiciada en lo que concierne a la transmisión de información. Puede ser desperdiciada, pero eso, les repito, me conlleva a que yo tenga receptores más baratos. Esto es usado, quedamos desde el principio, por las grandes estaciones de AM. ¿Por qué? Porque ellas pueden costearse el problema de radiar a grandes potencias. Póngale una estación de AM y van a ver que está radiando en el orden de los kilowatts, si no es que hasta de los megawatts de potencia. Y ustedes tienen un radio simple que es de muy barato, de menos de 50 a 100 pesos, si es que todavía tienen radios de AM, que pueden detectar esa señal. Mientras lo que importa es que al radiodifusor todo mundo oiga su estación, pues por eso es que ellos manejan el coste de, pues, entre comillas, perder esa potencia que no está manejando, no está llevando esa información, con el costo de que ustedes compren un receptor más barato. Es por eso que se utiliza esta en la radiotransmisión comercial. No hay mayor problema en que el radiodifusor transmita a grandes potencias, mientras ustedes puedan tener un receptor sencillo y de costo accesible para todos ustedes. Por eso decía que entre comillas se pierde, pues que en realidad no le veo ahí pérdida. Bueno, mi punto de vista. Vamos a hacer un ejercicio. Una estación de radio AM de SBLC transmite una potencia portadora promedio de salida de 60 kilowatts. Si todavía tienen algunos en su casa radio AM, pónganse a escuchar a mínimo un ratito una estación para que les digan qué potencia transmite. Más o menos creo que hasta me quedé corto. En la Ciudad de México, creo. Y usa un índice de modulación de 0.65 para modulación de señal senoidal. Es decir, mi portadora de señal senoidal. Calcule la potencia promedio total de salida, la eficiencia de transmisión y la amplitud pico de la portadora si la antena está representada por una carga resistiva de 73 ohms. Hasta hace ratito dijimos que iba a ser de 1 ohm, pero bueno, ahorita lo cambiamos. Solución de la ecuación esta, para obtener la potencia total que estoy transmitiendo, que es la potencia total y la potencia de la portadora, es esta. Que lo hacemos nuevamente. Entonces, esto es la potencia total y esta es la potencia de la portadora y esta es la potencia de una banda lateral. Entonces, tenemos que la potencia total la podemos expresar con un poquito de álgebra. APC, la potencia de la portadora, 1, el índice de modulación al cuadrado entre 2. Para un índice de modulación de 0.65, que es el que nos está dando el problema, 0.65, entonces simplemente hago la sustitución y tengo que la potencia total que transmito es 1.2125 veces la portadora, potencia de la portadora. Entonces, si la potencia de la portadora es de 60 kilowatts, la potencia total, haciendo la sustitución, es de 72.675 kilowatts. La eficiencia de la transmisión se obtiene a partir de la expresión que vimos, mu cuadrada, puede ser esa, vamos a utilizar esta en función de los índices de modulación, y va a ser constituyendo 0.1744, es decir, de toda la potencia que estoy transmitiendo, solamente el 17.44% de ella es ocupada para transmitir información, para transmitir el programa de radio. La demás la está siendo utilizada por la radiodifusora para que ustedes puedan detectarlo simplemente con un equipo sencillo que es de detector de envolvente. Bueno, la amplitud pico de la portadora modulada está dada por la máxima, por esto, máxima amplitud es 1 más AM. Entonces, la potencia de la portadora, que es un medio A, antes hace ratito no teníamos esta R, porque quedamos que era de 1 ohm para así hacer el análisis, ahora ya no es de 1 ohm, bueno, es de 73 ohms, ¿cuánto dice el problema? Entonces, A cuadrada, a partir de aquí es igual a 2 RPC, y entonces simplemente es A es igual a 8.76 por 10 a la 6. A es igual a este valor que tengo yo aquí. Ok. Por lo tanto, la potencia de la magnitud máxima, que es 1 más m entre A, 1 más m. Aquí puse la raíz para que me saliera un poquito más preciso el asunto. Y es de 4.883.53 volts, la magnitud máxima que tengo yo. Ok, bueno. Con este video espero que quede un poquito más claro lo que es AM, el costo que tiene esta señal y este esquema de modulación. Luego vemos, todavía nos falta un par de esquemas de modulación más sobre AM, que los veremos en siguientes videos. Muchas gracias.